back in ETV. Bienvenidos a Balcony TV Valencia. Hoy con nosotros Gilbertástico con la canción Planteando. Que la disfrutéis. He planteado un árbol con mis propias manos, un árbol. Escarbé en la tierra de los hechos venideros. Hay que hacer un hueco digno primero. Ha empezado a crecer el árbol. La gente lo ve y dice, mira un árbol. Yo nunca me voy de su lado, yo quiero cuidarlo, loro, loro. Me quedo pendiente esperando para alimentarlo, loro, loro. Pero no tengo suficiente agua, ya gasté toda la que había en casa. La saqué corriendo en cubos y jarras. No temo morir de sed, pero no podría verlo caer. Así que por favor que no muera el árbol, todo menos que muera el árbol. Me despellejo las manos, yo quiero salvarlo, loro, loro. Pienso de qué manera puedo enderezarlo, loro, loro. Y me acordé de aquella leyenda de que si das un puñetazo en tierra, pasas al árbol toda tu fuerza y te conviertes en él. Y si os separan, moriré. Mis manos son parte del árbol. Ya noto, respiro y se hincha el árbol. Se siente su savia dentro de mis vasos. Se nota mi sangre en sus tonos morados. Gilbertástico, Gilbertástico. Casi me equivoco otra vez. Bienvenido al programa, Gilbert, Gracias. que es más corto y más fácil para nosotros. Sí. Oye, cuéntanos, ¿de qué va la canción Planteando? ¿De qué va esta canción que nos has tocado? Pues planteando, bueno, tiene un pequeño juego de palabras con planteando un árbol, un poco simple, pero vamos, todo viene porque he ido conociendo a Peña a lo largo de, bueno, de estos años y tal, que arriesga todo por un proyecto artístico. Y bueno, en este caso los que me motivaron un poco la canción eran unos amigos que tienen un teatro, que es la Sala Ruzafa, que bueno, que se apuestan mucho y tal. Entonces, bueno, quería dedicarle un tema a la peña esta suicida que por el arte lo arriesga todo y a veces sale bien, a veces no. Hay que jugársela, ¿sabes? Esta canción forma parte de tu antiguo disco, pero sabemos que estás preparando algo nuevo. Háblanos ya, adelántanos un poquito más. Sí, como dices bien, esta canción es de El que corre con los búfalos, que es mi disco anterior. Y bueno, el motivo por el que no hemos tocado una canción del disco nuevo es que son súper largas y bueno, también es un disco que está inspirado en la Primera Guerra Mundial y también sale por capítulos. Entonces, bueno, como solo se publica el primer capítulo y tal, os animo a que lo escuchéis, pero bueno, sé que para presentarme en Balcony quería tocar una canción un poco más del disco anterior que me parecía más de balcón.
que la guerra mundial. Estaremos atentos para escucharlas todas. ¿Dónde pueden los oyentes escucharlas? ¿En tu Facebook o Bandcamp? Tienes los vías tradicionales de ahora de internet, como puede ser las plataformas que almacenan música, ya sabéis cómo se llaman, y luego hay una distribuidora digital que se llama Bandcamp, que ahí también tenemos toda la música puesta, y bueno, ahí se puede tanto pedir los discos físicos como en digital, y por supuesto lo podéis escuchar, y bueno, venir a verme tocar, que eso mola más. Exacto, a las terracitas de Valencia, que tenemos muchas y además estos días estabas tocando. Pues muchísimas gracias, Gilbert, por estar aquí con nosotros en Balcony. Yo soy Chris y me despido hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Back in ETV.